Hola a todos, bienvenidos al curso de Kali Linux. En esta clase vamos a aprender cómo utilizar SQLMap, una herramienta muy útil para explotar vulnerabilidades de inyección SQL en aplicaciones web de manera automática. SQL es un lenguaje que se usa para manipular datos en bases de datos y SQLMap es un programa que nos permite automatizar el proceso de encontrar y explotar estos fallos de seguridad. Con SQLMap podemos obtener información sobre la estructura y los datos de la base de datos, ejecutar comandos en el sistema operativo, subir archivos, tomar el control de la sesión de una web y mucho más que veremos en este vídeo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar una aplicación web que sea vulnerable a inyección SQL. En este caso nosotros vamos a utilizar Metasploitable 2, que es el entorno controlado que estamos utilizando para aprender a utilizar este tipo de herramientas, ¿vale? Y nos vamos a ir a la opción que dice SQL Injection, ¿vale? Que es la que estuvimos viendo la otra vez. Para iniciar sesión hacemos admin y password, vale, esto vamos a ponerlo en grande y le damos a SQL Injection. Vimos que el parámetro ID podía ser vulnerable, ¿no? Porque al hacer 1 veíamos que aquí arriba en la consulta se escribía 1 igual a submit, submit. Y para confirmarlo lo que hicimos fue hacer 1, comilla, aquí vemos algunas de las secuencias que utilizamos, le dimos a submit y nos apareció un error. Entonces, al ver el error, pues podemos interpretar que podemos ejecutar o podemos interceptar esta petición, modificarla e inyectar código SQL malicioso. Para explotar esta vulnerabilidad con SQLMap tenemos que ejecutar el programa desde una terminal de Kali Linux, ¿vale? Para hacerlo vamos a abrir una terminal, vamos a ponerla en grande, vamos a escribir SQLMap, le damos a Enter, en principio tiene que estar instalada, ¿vale? Nos dice que para ejecutar SQLMap tenemos que indicarle pues algunos parámetros. Nosotros vamos a utilizar el -u para indicarle una URL, u de URL. Siempre que tengáis alguna duda, recordad que tenéis el SQLMap -h. De esta manera pues os aparecen pues todo el listado de los atributos que podéis utilizar, ¿vale? Entonces vamos a limpiar la consola. Entonces vamos a utilizar SQLMap, vamos a indicarle el -u de la URL, nos vamos a ir al Metasploitable 2, vamos a copiar la URL, nos vamos otra vez a la terminal, ponemos dos comillas, ¿vale? Y dentro de las dos comillas vamos a indicarle la URL donde quiero que inyecte y donde quiero que pruebe de manera automática inyecciones SQLMap maliciosas. Luego tenemos que indicarle, según la sintaxis, la sesión de cookie, ¿vale? Que para hacer las diferentes pruebas. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir --cookie y tenemos dos formas de encontrar la cookie, ¿vale? La más sencilla para mí sería ir a clic derecho, inspeccionar, nos vamos a la consola, dentro de la consola que podemos ejecutar comandos en JavaScript, pues podemos escribir document.cookie. Y a darle, perdón, aquí no, eso es el filtro, aquí abajo, document.cookie. Y al darle al enter nos aparece la cookie de sesión, ¿vale? Esto es lo que le va a permitir hacer las pruebas de automatización de código de inyección SQL. También podríamos sacarlo desde Burp Suite, ¿vale? Dentro de Burp Suite podríamos irnos a la petición y nos aparecería estos datos que sería pues la cabecera donde se hace la petición. Entonces ahora nos vamos a otra vez a la terminal y dentro de las dos comillas pegamos la cookie, ¿vale? Aquí hay una doble comilla, vamos a quitarla. Ahora le daremos a Enter y vemos que está probando y ha probado diferentes secuencias SQL y nos dice que ha encontrado diferentes errores. Es decir, que esta página web, o en concreto esta URL, es vulnerable a inyecciones SQL. Así que ahora vamos a seguir haciéndole diferentes pruebas. En resumen, lo que queremos es conseguir todos los datos de la base de datos, el usuario, contraseña, qué tipo de base de datos hay, cuántas tablas hay. Pues de esta manera podemos entrar luego pues al servicio de la base de datos y de esta manera modificar o crear nuevos usuarios y tener el control sobre la aplicación web. Entonces, para seguir, vamos a darle a la flecha hacia arriba, ¿vale? Y después de este comando vamos a escribir --dbs. Cualquier duda que tengáis siempre lo tenéis en el manual haciendo -h, ¿vale? Si hacemos Enter, lo que le estoy indicando es que quiero que me muestre las bases de datos que encuentra dentro de la página web y nos dice bases de datos disponibles, DWDA, información esquema, Metasploit, MySQL o WASP, básicamente diferentes bases de datos que se encuentran en este equipo, ¿vale? Entonces ahora yo quiero, por ejemplo,
información sobre la base de datos de VWA. ¿Por qué quiero información sobre esta base de datos? Porque teniendo en cuenta que la aplicación pues, se llama DVWA, pues puedo pensar que allí hay información sobre esta aplicación, ¿vale? Entonces, ahora pues podríamos escribirlo todo para habituarlo. Yo al principio, por ejemplo, cuando empecé, en vez de hacer flecha hacia arriba para hacerlo más rápido, simplemente pues volví a escribir SQLmap -u, copio la URL, de esta manera pues me habituaba a cuál era la secuencia y la sintaxis que tenía que utilizar cuando utilizaba pues cualquier herramienta. En este caso, pues para ir más rápido, voy a darle hacia arriba. Ahora quitamos las bases de datos porque ya no me interesa saber qué base de datos tiene, ya la sé, pero quiero elegir una base de datos en concreto. Quiero elegir la base de datos de VWA. Para ello, con la D mayúscula indicamos que quiero una base de datos, que en inglés sería database. Entonces ahora DVWA le indico la base de datos y quiero que me indique pues las columnas, ¿no? Por ejemplo, pues quiero que me indique, perdón, las tablas. Table, si no me equivoco, es así. O doble guión. Entonces le indico las tablas, hace diferentes pruebas y me dice, vale, dentro de la base de datos de VWA hay dos tablas. La tabla Guestbook y la tabla Users. Pues obviamente yo quiero saber qué es lo que hay dentro de Users. Hacemos lo mismo. Vamos hacia arriba, ¿vale? Ahora yo quiero seleccionar la base de datos de VWA. Quiero seleccionar la tabla con la T mayúscula de Table y Users. Y ahora, ¿qué quiero que me muestres? Pues las columnas. ¿Por qué? Pues porque las bases de datos de SQL se asignan en base de datos, las tablas y las columnas, que es donde se encuentran los datos. Entonces yo le doy ahora a Enter y me va a mostrar pues las columnas dentro de la tabla de User. Entonces dentro de las columnas tengo toda esta información. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Pues lo que quiero hacer ahora es que dentro de las columnas quiero que me indique, por ejemplo, a mí lo que me interesa es el user y el password, ¿vale? Entonces voy a darle hacia arriba. Adivinad qué es lo que tengo que hacer ahora. Pues en vez de columns, para que me muestre todas las columnas, pues quiero hacer C mayúscula, en el que le indico las columnas y escribimos la columna, los datos que yo quiero mostrar de esas columnas. Pues user-password. Y ahora voy a hacer doble guión dump, en el que quiero que traer esa información. Le damos a Enter. Hace diferentes pruebas. Y en este caso, en vez de users, quiero la tabla user, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si hacemos users columns, vemos que la tabla es user, no users. Entonces, si no existe ese campo en la columna, pues no te lo va a encontrar. Entonces, esto es normal que os pase, ¿vale? Entonces, ahora yo quiero seleccionar la columna y quiero seleccionar user y password y quiero dumpear y quiero traer los datos por pantalla. Entonces le doy a Enter y esperamos. En este caso nos dice que si queremos, que ya ha encontrado las contraseñas y que si queremos guardar los hashes en un archivo temporal. En este caso le vamos a dar a que no. Le vamos a decir que no quiero que craquee las contraseñas. Ahora os lo explico. Le doy a que no. Y entonces, ahora sí, nos dice que tenemos el usuario admin, el usuario Gordon, el 1337, Pablo y Smith. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues aquí que si hacemos, nos vamos otra vez a SQL Injections y hacemos, por ejemplo, esta secuencia, nos encontramos, pues, los usuarios que vemos aquí, nos los encontramos también en la terminal. ¿Qué es lo que ocurre? Que las contraseñas nos aparecen hasheadas, ¿vale? Esto está encriptada, entonces la contraseña no la podemos ver en texto, claro. Hay varias formas de desencriptar esta contraseña, ¿vale? Podemos utilizar herramientas como John the Ripper. En este caso vamos a utilizar herramientas online para acelerar y para que veáis que no solamente tenemos o podemos utilizar herramientas en la terminal, sino que en Internet hay muchas herramientas que podemos utilizar y realmente la que os sea más cómoda. Para el usuario admin voy a copiar la contraseña, que sería esta, ¿vale? Control-Shift-C, me voy a Firefox y voy a abrir una nueva pestaña y voy a escribir Crack Station. La primera, ¿vale? Que nos dice que podemos craquear password de manera online. Tenemos MD5, SHA-256, pues depende un poco de, en este caso es MD5. Le damos a Enter, seleccionamos I'm not a robot, craqueamos el hash y nos dice
que esta contraseña, el password es password, es decir, la contraseña es contraseña. Vale, vamos a hacer diferentes pruebas, vamos a coger esta también de aquí. Nos vamos a Firefox, vamos a ponerlo también, a Notarobot. Vamos a ver qué contraseña tiene el usuario Gordon P. Vale, vamos a hacer el captcha. Esto es lo bueno esto es lo malo de hacer las pruebas por online, que desde terminal pues no tenemos que hacer todo esto. Vemos que para el usuario Gordon pues la contraseña es ABC123. Estos son algunos de los ejemplos que podemos hacer con SQL Map. Hay muchas más opciones y muchas más posibilidades, pero básicamente ya hemos obtenido el usuario y la contraseña de la base de datos. Podemos entrar dentro de la base de datos y pues crear usuarios, borrarlos y al final pues tener el control sobre la aplicación. Como siempre, haced varias prácticas, haced varias pruebas, probad con diferentes páginas web. Por ejemplo, vimos que había un montón de bases de datos, pues podéis probar a ver qué información hay en la base de datos Metasploit o en TikiWiki, por ejemplo. Pues entonces vamos a hacer aquí, vamos a hacer TikiWiki y quiero que me muestre las tablas. Vale, me muestra las tablas de TikiWiki, vemos que tablas hay en TikiWiki, vemos que hay un montón de tablas. Pues oye, pues yo quiero que me muestre más información. Pues de esta manera podéis ir practicando con diferentes tablas, veis la información que hay, ves qué relación puede tener con la aplicación. De esta manera os habituaréis a utilizar este tipo de herramientas. Como siempre lo podéis hacer de manera manual, podéis hacer código inyección SQL de forma manual o podéis utilizar herramientas automatizadas. Yo siempre recomiendo conocer la parte manual y en casos excepcionales o en casos necesarios puedes utilizar SQL Map. Por ejemplo, en mi caso, para la certificación del LJPT, pues tuve que utilizar SQL Map sí o sí, no pude hacer el dumpeo de las bases de datos de manera manual. Entonces utilicé SQL Map porque no encontré la forma de hacerlo. Entonces al final es conocer las herramientas, tener el conocimiento de las herramientas y utilizarlas en función de nuestra necesidad. Así que hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.